Hola, ¿qué tal? Vamos en este vídeo a comentar, pues, no, a intentar explicar arrays. Intentaremos llegar hasta arrays de dos dimensiones porque son probablemente, después de lo que es las sentencias típicas del lenguaje, el elemento básico más importante en programación. Vale, entonces empezaré intentando explicar qué es un array. Y una vez explicado, hablaré de todos los pasos que tienen los arrays, empezando por creación de arrays, recorrido, etcétera, etcétera. Bueno, pues los arrays son estructuras de datos en las que, en vez de, por ejemplo, nosotros tenemos un tipo de dato básico, que es un entero, ¿vale? Bien, entonces esto lo que hace es ocupar un espacio de memoria, bien, de 32 bits. Bien, pero es una celda independiente. Pues un array es lo mismo que cualquier otro tipo de datos, solo que se sitúan en memoria de manera contigua y permite almacenar una lista de elementos. Eso es un array. A los elementos del array se accede por índice. El primer elemento es el 1 y el último es la longitud. El primer elemento es el 0 y el último es la longitud menos 1. Obviamente, si tiene 10 elementos, al empezar en 0 va a ser el último el 9. En este caso va a ser el índice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, es un array de 8 elementos en el que el primer elemento es el 0 y el último es el 7. Bien, los arrays, todos los tipos de datos que estén aquí guardados tienen que ser del mismo tipo, con un pequeño inciso. Es decir, que sean del mismo tipo funciona cuando es tipo de datos básicos. Pues, por ejemplo, un array de enteros, que veremos que se declara así. Digo que es de tipo entero, que es un array de enteros, y la variable a es un array de enteros. Lo voy a crear, como en este caso, de 8 elementos. Tipo de dato y de 8 elementos. ¿Vale? Entonces, este es un array de enteros. Bueno, tienen que ser todos enteros. Tengo que definir el tipo de dato, o sea, es un array de enteros de 8 enteros. Veis que utilizo la palabra reservada new. ¿Por qué? Porque un array es un objeto a todos los efectos. Es junto con las cadenas y poco más, las clases envolventes, los pocos casos que no llevan un constructor explícito así con paréntesis, sino que llevan unos corchetes, ¿veis? Entonces sería new int. Eso. Bueno, lo que decía, que sean del mismo tipo no quiere decir que no puedan guardar objetos, elementos de tipos distintos. Oye, pero parece una redundancia. Pues no. Vamos a ver, imaginemos el siguiente. Object. Como sabéis, object. Cualquier objeto. Wow. Cualquier objeto. Cualquier clase es un objeto en Java, ¿no? Object. Bien, pues voy a crear un array de 5 objetos. Vale. 0, 1, 2, 3, 4. Bien, este array de 5 objetos, objetos de 0 va a ser el primer elemento, objetos de 1 va a ser el segundo, de 2, de 3 y 4. ¿Qué quiero decir con esto? Que objetos de 0 puede ser cualquier objeto, entonces, aunque no puedan ser del mismo tipo, si fuese un tipo de dato básico, pero al ser un objeto puede ser cualquier objeto, porque es de tipo object. Y como sabemos, cuando yo declaro una variable como object, puede apuntar a cualquier objeto, por ejemplo, a un JFrame. Bien, es decir, porque un JFrame es un object. Bien, bueno, pues vamos ahora a verlo en un IDE y espero que se entienda mejor. Bien, entonces vamos allá. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, ¿cómo se declara un array en Java? Pues siempre es como en todo. Voy a hacerlo un poquito más grande. Bueno, un poquito, no, un muchito. ¿Vale? Para que se vea
bien en el vídeo. Incluso puedo hacerlo un poquito más grande. Cuanto más grande, mejor. No siempre. Bueno, ¿cómo se declara un array? Pues primero vamos a ver declaración. Voy a ponerlo como comentario. Comentario es control mayúscula de NetBeans, control mayúscula C. En declaración, pues siempre es tipo de dato, pues por ejemplo, un array de strings. Corchetes, nombre de la variable, pues por ejemplo A de array. O bueno, le voy a poner aquí nomes, porque va a ser un array de nomes. New, tipo de dato, string y tamaño. Bien, pues por ejemplo un array de 10 nomes. Vale, primera forma de declararlos. Entonces lo declaro y lo creo. En el que nomes de 0 es una cadena, nomes de 1 una cadena, hasta nomes de 9. Acabamos de verlo. Bien, entonces puedo hacer así, nomes de 0 le puedo dar el valor 12. No, es tipo de dato cadena, ¿verdad? Vamos a ponerlo Fernando. Bien, punto y coma, ya está. Vale, primer forma de declarar. Segunda forma de declarar. Voy a declarar un array de pues edades. Vale, esta es otra forma. Es exactamente igual que la anterior, como podéis ver. Tipo de datos entero, pues de 10 edades. Vale, tengo 10 nombres, 10 edades. Vale, y edades es lo mismo. Bien. ¿Qué diferencia hay entre el caso anterior? Pues edades de 1 le doy el valor 12. Vale. Se hace por decir. ¿Qué diferencia hay entre este formato y este? Bueno, pues vamos a verlo como ejemplo. Otro ejemplo. Voy a crear un array de dobles. Vale. Notas. Y aquí nota media. Bien, pues en este caso nota media es de tipo doble y aquí notas es un array de notas. Si yo en vez de utilizar este formato lo pongo aquí, lo que estoy diciendo es que tanto notas como nota media es de tipo array de doble. Yo recomiendo siempre emplear esta y además siempre intentar declarar pues, una variable en la misma línea. Es algo, bueno, casos especiales de variables locales que resulte más cómodo, pero atributo siempre uno por línea, punto y coma, etc. Entonces en este caso estoy declarando notas y nota media como un array de dobles. Si lo hago así, estoy declarando notas como un array de doble, pero nota media como un doble. ¿Vale? Es la única diferencia. Entonces, así se declara. Segundo, segunda forma, yo puedo darle un valor en el momento que yo, o sea, como es un objeto, vamos a, bueno, yo creo aquí un array de notas, igual que antes. Bien, notas es un objeto, no lo he creado el array, entonces notas, igual que cualquier objeto que no ha sido creado, es null. De hecho, si yo accedo y pongo notas.length, que es la única propiedad que tiene un array, como cualquier objeto, me va a dar, si yo la intento imprimir, vale, si imprimo la longitud, el número de elementos de las notas, veis, no ha sido creado. Me va a dar bueno, de hecho ya no me lo compila porque es capaz de identificarlo. Que la variable no ha sido inicializada, es una variable local, entonces ya me dice que va a ser null. Pero me daría un null pointer exception, ¿por qué? Porque notas no ha sido creada. Vale, entonces es un objeto y los arrays se accede a los elementos por índice y solo tiene una propiedad que es la longitud. Es una propiedad. Recordad que las cadenas tienen un método que es la longitud, pero es un método, lleva paréntesis, pero en este caso es una propiedad. Entonces, arrays, propiedad length, cadenas, método length, con paréntesis, paréntesis. Bueno, vamos entonces. Primero, yo puedo darle los valores iniciales entre llaves. ¿Vale? Cuando yo sé qué valores puedo tener, pues puedo poner aquí un 2, vamos a ser generoso, un 9, un 8, le vamos a poner un 10, a ti, sí, a ti, porque te esfuerzas mucho y estás viendo este vídeo aburridísimo. Voy a formatear un poquito para que tenga bien. ¿Veis? Entonces, en este caso, aquí creo un array de 10 cadenas y aquí creo un array de notas
pero ya le estoy dando los valores. Serían notas de 0, de 1, de 2, de 3 y de 4. Un array de 5 elementos. Esto es equivalente a hacer esto. Un array de enteros, de 5 enteros, inicializar cada valor, n de 0 igual a 2, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esto es cómodo cuando yo ya sé qué valores voy a guardar, no es lo normal, ¿vale? Pero cuando esto está muy útil, cuando yo guardo constantes y esas constantes las voy a emplear y las voy a guardar como un array, ¿vale? Pero lo normal es declarar, lo usual, más que normal, todo es normal en esta vida. Entonces, en lo usual es declarar el array, crearlo y después, de manera dinámica en mi programa, ir creando y modificando sus valores. Bueno, volvemos al primer caso. Entonces, ya sabemos declararlos, arrays de una dimensión de momento, ¿vale? Bien, entonces, ya sabemos declarar siempre el tipo de dato, variable igual a new, creamos el array, tipo de dato y tamaño. Bien, segunda cosa. Bien, bueno, voy a hacer otro ejemplo, que un array de objects, ¿vale? Lo que os estaba diciendo yo, objects. Vale, un array de object, new object, tipo de dato, un array de 3 objects, ¿vale? Pues aquí tengo un array de 3 objetos, entonces como tal hay que crearlos. Inicialmente cualquier elemento del array, importante, se inicializan a los valores por defecto, a null. Pues voy a poner aquí, voy a apuntar a una cadena, es un objeto, una cadena es un objeto, le voy a llamar aquí Simón. Fernando Simón, aún está ahí en mi memoria, en mi subconsciente. Objetos de 1, pues voy a hacer que apunte pues un local date, pues now, que es un local date now, la fecha de ahora, el momento, ¿veis? Son 2 objetos. Y el tercero va a ser un objeto nulo, no ha sido creado, ¿vale? Se inicializan los valores por defecto. Aquí los nombres a sus valores por defecto, que es todo null, menos el primero que es Fernando. Bien, entonces, ¿cómo recorre un array? El array se recorre pues así de sencillo, como un bucle, ¿vale? Bien, entonces, con un bucle, pues puede ser con un bucle, depende, si me interesa tener información del índice o no. Voy a poner, bien, ahí está. Pues hago desde el primer elemento, que es el índice 0, menor que la longitud, porque es, o sea, la longitud menos 1 es el último elemento, pues voy a hacer que me imprima aquí el NomesDay, ¿vale? Elemento i que me imprima NomesDay. Bien, entonces así se recorre desde i en la primera iteración i vale 0, entonces va a imprimir el primer elemento en el array, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente aquí lo que me está diciendo, ojo, que no utilizas la variable i para nada, conviértelo en un for each, o sea, en un for loop. ¿Vale? Entonces digo, para cada nombre en nomes es la segunda forma de construirlo. Voy a dejarlo al principio con índice. Bien, bien, para cada nombre en nombres, aquí tendría que poner la variable, ¿vale? Entonces voy a poner 0, serían nomes de 0, papá, nomes de u, papá, papá. Bueno, voy a ponerlo más elegantemente. Así. Recordar importancia, veis la diferencia entre un literal, que es la cadena, y su valor. Entonces, en este caso me va a imprimir nomes, corchetes y aquí el valor de i me lo sustituye por su valor. Esto me lo sustituye por su valor. Shift F6. Y ahí está, ¿veis? El primero es Fernando, pero el resto son null, no son objetos creados. Si hago lo mismo con la segunda parte, con los objetos, estamos en lo mismo. Me va a imprimir, en este caso lo voy a hacer con nonomes.length, con objetos. Y sería objetos de i, ¿vale? ¿Veis? Entonces va desde i igual a 0, menor que la longitud, Shift F6. ¿Veis? Simón, la fecha, hoy es día 30, tengo el otro día, bueno, y el null
Bien, que sería el último, no ha sido creado. El elemento objetos de tal se iniciará su valor por defecto. Si es tipo de dato básico, pues me va a imprimir 0, 0, 0, 0. Bien, otro detalle interesante, antes de ver, entonces recorrer, esta sería una forma de recorrerlo, y la otra forma de recorrerlo, bueno, aquí ya me olvido de esto, para que veamos un poco la otra, sería con for each. Bien. O sea, for each lo digo por PHP, que es for each. Bueno, entonces lo que hago aquí en este caso es para cada objeto en objetos, esta es la variable que tomo en cada iteración, objeto tomo el valor de ese elemento. Estoy iterando sobre eso. Shift F6 y ahí están. Voy a imprimir los tres valores. ¿Vale? Bueno, otro detalle. Bien, imaginemos lo siguiente. Yo creo que una variable. Digo, voy a crear aquí un método, public method. Vale, lo voy a hacer static. Tengo que hacerlo static porque lo voy a invocar desde allí. Y voy a llamarle imprimir array. Vale. Bien, que recojo un array de objetos. Bien, y voy a hacer un for i que me imprima el elemento. Bien. Bien, entonces, como os decía, estoy creando un método estático que le llamo printArray, que recoge un array de objetos, etc. Bien, bueno, pues vamos a ver. Me imprimen, pues voy a imprimir, esto me lo voy a cargar. No, no me lo voy a cargar, porque voy a hacer. Entonces voy a invocar al método printArray que recoja los nombres. ¿Vale? Y voy a invocar al método aquí printArray que me recoja los objetos. O sea, tengo aquí, entonces me va a imprimir los nombres y los objetos. Voy a intentar hacerlo un poquito más elegante y que me ponga aquí elemento i, lo concateno con la variable i, dos puntos, ahí está. Es lo que estoy haciendo, ¿no? Me va en cada iteración y toma el valor del índice y me voy a poner ahí, que me lo imprimas. Shift F6. Vale, estoy reutilizando, ¿veis? Aquí le voy a poner aquí un new line al principio para que quede un poquito mejor. Con un salto de línea y veamos, entonces Shift F6, cada vez que me imprima al principio me pongo un salto de línea. Vale, estoy reutilizando el código para recorrer un array. Bien, entonces, fijaos, en este caso he creado un objeto, pero imaginemos que yo quiero imprimir aquí otro array, pero ya es un literal, o sea, un array constante. Fijaos en lo siguiente. Yo aquí digo, pues le puedo poner entre corchetes esto. Pues por ejemplo que me imprima un array de Pepe San, no es por mí, pero siempre me sale Pepe Manolo. Y siempre me salen estos tres, no sé por qué. Bueno, pero, veis, me da un error. Porque cuando yo vaya a pasar un literal hay que ponerle el tipo de data delante. Entonces en este caso hay que hacer new string, hay que crearlo y se hace así. Vale, entonces cuando vayamos a pasar una constante lo hago así. ¿Veis? Entonces, cuando unos valores literales, obviamente si le pongo aquí el tamaño y no le paso los literales me va a imprimir todo nulo, porque estoy creando, pero en este caso, ¿veis? Estoy haciendo eso, sí, F6. Vale, ¿y por qué nos comentas eso, Pepe? Pepe San Manolo. Os lo comento por la tercera y última forma de crear objetos, que es crearlos en varias líneas. Vamos a ver, yo declaro aquí un array de enteros, por ejemplo. Números. Vale, no hay problema. Bien, y no puedo hacer esto. Esto no lo puedo hacer. Por ejemplo, 7 menos 23. A veces nos olvidamos que los enteros también son negativos. 8, vale. Esto no lo puedo hacer así, sino que cuando lo haga en dos líneas, hay que poner el tipo de dato,
las llaves y los valores entre paréntesis, obviamente con un new delante como un mundo. Bien, entonces hay que poner new, tipo de dato, corchetes y los valores iniciales. Si lo hago en una línea, lo puedo poner así. ¿Vale? Pero si lo hago en dos líneas, hay que ponerlo con new, tipo de datos, abro corchetes, tipo corchetes, y estos son los valores que tiene. Por eso, al pasarlo a un literal, lo pongo así. El literal a un método lo pongo así. ¿Vale? Bueno, entonces ya prácticamente, veis, arrays se puede, iba a decir liquidar, no voy a decir liquidar, porque no es que aquí no se trata de liquidar nada, se puede repasar, atender, etcétera, en 15-20 minutos. Ahora solo nos falta, y estoy yendo, bueno, relativamente, comentar un par de cosas. La importancia de los índices y sí, la importancia de los índices y poco más. Y después simplemente métodos principales. La importancia de los índices. Veamos. Voy a hacer un recorrido de este array. ¿Vale? Este array tiene 3 elementos. Y voy a hacer otra vez con for each. En vez de imprimir array, no, esto me lo cargo, ya no me interesa. Voy a hacer un for each. Esto pasa cuando ya he escrito, obviamente, si no estaría siempre corrigiendo. Vale. Hay que poner aquí, va, desde igual a 0 hasta el número de elementos que tiene este array, que son 4. Si yo pongo aquí 4, todo va a ir genial. Bien, X, V. Si yo pongo ahí 4, todo va a ir bien, porque sé que tiene 0, 1, 2, 3 índices, o sea, va bien. Pero siempre entonces lo que hay que hacer es primero intentar poner array.length. O sea, ¿por qué? Porque si cambio el tamaño del array, esto seguirá funcionando. Entonces no pongáis nunca aquí un número fijo. Bien, voy a comentar todo lo demás que ya no me interesa. Bueno, el print array no me molesta. Bien, entonces voy a comentar todo eso. ¿Veis? Tengo un array de 4 números. Lo hago así, funciona perfectamente. Si F6, ¿veis? Me imprime los números de ese array. Bien, imaginemos que yo pongo 4. Me va a funcionar, genial. Sí, F6. Genial, porque sé que la longitud es 4. Pero imaginemos que yo hago el gansito y le borro aquí un elemento. Y me olvido que aquí hay un 4. Son 3 elementos, no 4. Pues esto me produce un error en tiempo de ejecución que, como sabéis, se llama una excepción. Una excepción es un error en tiempo de ejecución. Y este tipo de errores, en este caso el índice de un array, se pueden evitar. Pues, por ejemplo, lo que os decía yo, en vez de poniendo valores fijos, poniendo números.length. ¿Cómo se llama esta excepción? Pues va a ser array index out of bound exception. Es decir, es una excepción en la que el índice del array ha superado los límites, las fronteras. O sea, tengo 0, 1, 2, el 2 sería el último elemento y estoy imprimiendo con i igual a 3. Voy a ejecutarlo, es el típico ejemplo. ¿Veis? Me da aquí un índice. Array me dice, el índice 3 está fuera de los límites para un array de longitud 3, porque el último índice es el de tamaño longitud 2. Me dicen qué línea, la 54, hago clic y aquí me lo dice. Vale, entonces, si yo pongo aquí números.length, bien, veis que me aparecen los métodos de object, porque es un objeto, o sea, un array es un objeto, es un object, entonces va a tener un método toString, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, veis, shift F6 ahora ya no me da error, indistintamente de cómo haga las cosas. Bien, otro detalle importante, entonces, ya vemos, típico error. Eso no solo hay que llevarlo al ámbito de los arrays, hay que hacerlo, pues, por ejemplo, en el ámbito de los métodos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, veis, aquí recoge un array de objetos, ¿vale? Pero podría la depuración, ahí veréis que hay dos tipos de excepciones, unas que es necesario capturar y otras que no. Las que no es necesario capturar, ¿por qué no es necesario? Porque yo, como buen programador, podía gestionar ese tipo de errores.
Vamos a ver, imaginemos que yo aquí a ese método le paso aquí el array. Tiene array, bueno, aquí me da un error porque es un array de... no, no me da. No me da un error. Vamos a ver, perdón. Lo que quiero es pasarle aquí un array. Me da un error porque es un array de enteros y yo le quiero pasar un array de números. Bueno, pues voy a convertirlo en integer y que le den para no liarme y no convertirlo en cadena. Vale, eso sí es un objeto integer, vale. Bien, pues voy a tener que convertirlo en cadena. Lo siento. Y le voy a poner aquí, pues, entre comillas, pues la cadena 45. Voy a poner aquí otra cadena. Porque os habéis fijado que me recoge. Bueno, aquí me da un error, pero no es por el tipo de dato. Es porque la variable no ha sido inicializada. Vale. Entonces, como es una variable local, me dice que no ha sido inicializada. Pero veis, aquí él recoge un objeto nulo. Bien. Entonces, este array de cadenas, en este caso, al invocar aquí a este método, A es null. Entonces, como es null, este objeto, el array no existe y me va a fallar aquí. Voy a decir, me va a petar, me va a fallar en esta línea, en la línea 24. Y ese array se llama, digo, esa excepción es otra tipicaza, o sea, además del límite de... Es null pointer exception, que os habrá parecido ya si habéis hecho prácticas, espero que sí, que habéis hecho programado cientos de horas, miles de horas, pues os ha aparecido muchas veces, porque es el típico error que no os fijáis que un objeto es nulo, no lo habéis creado, y invocáis a métodos y a propiedades en este caso. Pues el objeto A es nulo, etc. Entonces, si F6, veis, null pointer exception, o sea, puntero no nulo, pues eso también se puede devolver. If A igual a null, pues que me salga return. Bien, entonces, ya digo, todas estas comprobaciones siempre es bueno hacerlas. Que no haya objetos nulos, si números es distinto de null, etcétera, etcétera. Vale, entonces, ojo con eso. Bien, ¿qué más? Ya hemos visto arrays, cómo crearlos, cómo iterarlos. La búsqueda de un elemento de un array pues sería hacer un recorrido y ver si existe ese elemento ahí, ¿vale? Si es un objeto hay que compararlo con equals, ¿vale? No lo voy a hacer ahora, porque tampoco también se escapa un poco y si no el vídeo se alarga, porque lo que voy a hacer ahora es hablar de un par de métodos, bueno, una clase de utilidad que se llama arrays. La clase arrays es una clase que contiene métodos estáticos, por eso se invocan con el nombre de la clase, para hacer cosas dentro de la clase. ¿Vale? Entonces, voy a empezar por ordenar. ¿Veis? Aquí tengo 45, 34, menos 9. Bueno, pues esto ya nada, pues lo quito de aquí. Vamos a hacer esto. Bien, entonces, arrays es una clase que está en Java útil. De hecho, bueno, ya la debo tener ahí. Vale, y tiene muchos métodos de utilidad. ¿Veis? Son estáticos, se invocan con el nombre de la clase, no se invocan sobre un objeto. Pues, por ejemplo, me permite sort, tiene un método, digo, arrays tiene un método que se llama sort, que es para ordenar, pues, por ejemplo, para ordenar objetos. Y en este caso voy a ordenar los números. Pero lo voy a hacer aquí, como podéis ver, ¿eh? Si no, ahí. Bien, y no solo eso, sino que voy a quitar todo esto porque ya no me interesa, eso ya lo tenéis clarísimo. Tengo array de números, vale, short. Short es un método que, como su nombre indica, ordena. Veis que está sobrecargado, que existe una versión que recoge tipos de datos básicos y una versión que recoge un objeto. Existen otras versiones que le digo que me ordene desde un índice a otro. O otro que le digo el método, sí, bueno, cómo quiero que me ordene, ¿vale? Bueno, en este caso, string ya sabe cómo ordenarlo, porque me los va a ordenar por orden alfabético, si F6,
y en este caso, pues nada, el menos está antes que el 4 y me lo ordena así. Ojo, si yo le pongo aquí, voy a crear en vez de eso, Ana, voy a poner Ana en minúscula, voy a poner aquí Benito y voy a poner aquí Sean. Bien, pues ojo, que yo cuando ordene esta cadena, este array, me lo va a ordenar, pero por orden alfabético, pero antes mayúsculas y después minúsculas. Entonces, si hago Shift F6, podemos ver esto. Pues por eso siempre me aparece antes Benito, Sean que Ana. Entonces, ¿por qué? Porque en la tabla Unicode, iba a decir así, pues la B mayúscula está antes que las minúsculas. Entonces me va a aparecer Benito, Sean, papá. Si quiero que me lo ordene, pues tendría que ordenarlo, pues convertirlo todo a mayúsculas o todo a minúsculas y que me lo ordenen los elementos. Bien, entonces no solo tiene un método de ordenación, tiene otro que se llama Binary Search. Binary Search, como su nombre indica, es búsqueda binaria. Entonces me permite buscar, veis, en un array de objetos, una clave, pues puedo poner aquí en números, el nombre no es muy elegante, pues puedo buscar Sean. Bien, y me devuelve el índice en el que está ese elemento. Veréis que me va a devolver una posición en el que está Sean, que va a ser 0, 1, 2. Si imprimo la posición, me va a imprimir un 2 como punto. Ahí vamos. Digo, Houston. Sean. Sí. Sean. Sí, me da la posición, perdón, más 1. Voy a ponerla aquí, Benito, para que veáis. Benito. Sí, F6, sí. Un detalle que se me ha olvidado comentarlos. Posición 0 y ahora le pongo... Ah, porque ya los he ordenado, está bien. Sí, es que obviamente yo decía, pero ¿qué me está pasando, Pepe? No, os recuerdo que una vez ordenado, os pongo, estoy un poco dormido, aparecía Benito, Sean y Ana. Entonces Benito aparece en la posición 0, Sean en la posición 1 y Ana en la posición 2. Entonces si yo busco aquí Ana, me va a aparecer la posición 2. Perdona. Es el sueño. ¿Vale? Entonces, Binary Search funciona para buscar en una lista ordenada. ¿Vale? En una lista ordenada. Porque hace una búsqueda binaria. Es decir, mira el índice de la mitad y dice, ah, ¿es mayor o menor? Pues es mayor. Pues cojo la mitad de la parte superior, vas dividiendo. Búsqueda binaria. Y me devuelve la posición en la que está el índice. Si no lo encuentra, ojo, devuelve un número negativo indicándome en qué posición debería estar y no lo he encontrado. ¿Vale? Binary Search. Después existen métodos para copiar, pues copy off, etcétera. Pues por ejemplo me permite, bien, copy off, pues me devuelve una copia del original y la longitud, le digo, ¿vale? Copy of range, le digo que me devuelve una copia del original, le digo desde dónde hasta dónde empieza y dónde acaba, ¿vale? Etcétera, etcétera. O sea, digo, no me voy a detallar todo, pero que sepáis que ahí tengo métodos para copiar, copy of round, para rellenar todo, fill, por ejemplo, fill, me rellena un array con un valor concreto. Eso es muy útil, pues por ejemplo, si tengo números, en este caso, pues voy a hacerlo, por ejemplo, voy a hacer esto, fill números, lo voy a rellenar todo con, vamos a poner aquí, Manolo, ¿vale? Y veréis, obviamente no me devuelve un entero, sino que me devuelve un array. Bueno, mejor dicho, no me devuelve nada, que lo pasa por referencia. Ahora me falta un poco de toma, ahí está. Bien, entonces, veis, fill no devuelve nada y me recoge un array y me rellena todo con ese valor. Pues me rellena este array, esto lo quito fuera, Shift F6, Control S, Shift F6, ahí está, ¿ves? Me rellenó todo el array con Manolos.
Existen, ya digo, binary search, recordad, búsqueda binaria, entonces tiene que estar ordenado. Existen métodos de comparación, copy of range, fill, set all, son parecidos, sort, que es para ordenar. Si tengo un sistema multiprocesador, existe un método que se llama parallel sort, etcétera, etcétera. Bueno, pero están ahí las utilidades a medida que vayáis usando. Si yo no os pregunto, bueno, pues existe este método arrays en tal, úsalo y tiene este formato. Vale. Bueno, ¿qué más me falta? Pues de arrays de una dimensión prácticamente no tengo nada más. Solo que os dice que existe un método para copiar un array en otro. Vale, ese método se llama array copy y funciona igual que el copy of. Pero ¿qué pasa? Que el array copy de system quizás sea ligeramente más rápido. ¿Por qué? Porque el copy of hace una llamada al array system, o sea, realmente, digo, al array copy, perdón. Entonces, realmente lo que estoy haciendo es lo mismo. ¿Vale? Entonces, os voy a poner un enlace en el que os explicaré las distintas posibilidades de copiar un array. Lo puedo copiar a mano y lo puedo copiar con alguno de estos métodos. ¿Vale? Array copy o copy of de arrays. Bien, bueno, pues hasta aquí la parte de arrays de una dimensión y creo que no nos queda nada más. No, aquí lo dejamos, ¿vale? Simplemente así un repasito rápido de arrays. Creación, recorrido, tal. Búsqueda, bueno, pues búsqueda, pues ya digo, sería recorrer el array y hacer un if. Pues por ejemplo, imaginemos que quiero buscar if números, el nombre de la variable no es, pues no, si números de i es igual a, no, igual, no, en este caso, equals, por ejemplo, o equals si no lo queréis. Pepe, pues lo pongo aquí. Bien, pues le puedo poner aquí, Pepe ha topado en la posición i, ¿vale? Por ejemplo. Entonces ya digo, si números lo recorro todos, si la el elemento i del array es igual a Pepe, pues lo he encontrado en esa posición. Borrado y todo eso. Bueno, de esto podríamos estar hablando horas y horas, aunque los contenidos son básicos, son muy sencillos. Bueno, espero haberme explicado. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, aquí estoy. Chao.